¿Cómo Buenas está? tardes, padre. Sí. Buenas Adiós, tardes. gracias, bien, padre. Excelente. ¿Ya están listos, muchachos de Dios? ¿Y padre? Ya, padre, gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. ¿Cómo han estado? Bendecidos, padre. Excelente. Nada más déjenme pongo una cosa. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra repetición de la tercera sesión introductoria. Nada más pongo aquí una pequeña portadita. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí está. Nos puse el número bastante grande, pero bueno. Tercera sesión introductoria. Bueno, pues vamos a introducir en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que podamos en esta tercera sesión penetrar y profundizar sobre nuestro destino. Mucho ruido. Este destino que nos permite conocer el llamado que Dios nos ha hecho desde la eternidad y que está impreso en nuestros cuerpos, en nuestra psique, que nos ayuda verdaderamente a descubrir y a entender nuestra dignidad humana. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines el día de hoy, que nos guíes, que abras nuestro corazón y que permitas que esto que vamos a aprender hoy nos sirva en nuestra vida. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos entonces a comenzar. Es que aquí esto me... Ahí está. Vamos a empezar. A ver, un segundo. Ahora sí, perdón, es que aquí me interrumpieron. Bueno, la teología del cuerpo. Vamos a ver en esta tercera sesión nuestro destino. Habíamos visto del drama humano, habíamos visto ya vimos en la primera sesión introductoria los generales acerca de la teología del cuerpo. En la segunda sesión estuvimos viendo, bueno, y en la primera sesión vimos las tres etapas del drama humano en las que se basa la teología del cuerpo, que es el origen, la historia y el destino. En la segunda sesión vimos el origen y la historia. En esta sesión vamos a analizar cómo la teología del cuerpo se encarga de profundizar acerca del destino. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Papa en su teología del cuerpo. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de la primera sesión. Entonces vimos la teología del cuerpo es aquella que descubre la bondad de lo creado, entendiendo que lo físico revela el misterio espiritual, o sea, la división acerca de la que es la teología del cuerpo. La revelación de lo humano y de lo divino se encuentra estampada en el diseño de nuestros cuerpos creados hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. Ahí está esa revelación en nuestros cuerpos. Está inscrita allí. El Papa busca responder a dos preguntas.
¿Qué significa ser un ser humano? ¿Cómo debo vivir mi vida humana de tal forma que pueda alcanzar la felicidad? Y 3, esto lo hace contemplando las 3 fases del drama humano: nuestro origen, nuestra historia y nuestro destino. Estos fueron los temas de la primera sesión introductoria, ¿sí? En la segunda sesión, ¿qué vimos? Bueno, ya vimos las experiencias originales que estaban en nuestro origen, el sentido de soledad, que podremos decir es el sentido donde descubro mi dignidad como ser humano, que es el hombre es diferente a los animales por ser persona humana. Sentido de comunión, porque entonces descubre Adán que está Eva y con ella sí puede entrar en una relación a nivel personal, ¿verdad? Adán encuentra en Eva a alguien que puede recibir su amor y corresponderle, alguien que es recíproco, que puede tener una relación al nivel de él, no como los animales, a nivel de persona. Y el sentido de desnudez, que es la mirada de la desnudez en ambos, que se entendía de acuerdo al sentido nupcial del cuerpo. Esto es, como signo natural de comunión que manifestaba la unión entre ellos y con el plan de Dios, sin egoísmos, y la mirada era una mirada inocente, es decir, pura y sin egoísmos ni concupiscencias como la mirada de los niños, porque hoy vemos con concupiscencia el cuerpo, lo vemos ahora sí, el cuerpo es bonito, pero nuestros ojos lo ven cochinamente, lo ven como objeto. Y no podemos percibir todo lo que visualmente el cuerpo nos revela, que finalmente el cuerpo nos revela todo esto, ¿no? Todo este plan maravilloso de Dios. Y la experiencia de la historia. Bueno, esta era la experiencia original. La experiencia de la historia, esta comenzó con el pecado original que vino a causar una ruptura entre el cuerpo y el alma, entre ellos y Dios, y entre Adán y Eva. O sea, aquí el tema principal es la ruptura. El sentido de la vergüenza nació como un mecanismo de protección de lo bueno que es el cuerpo, de la visión y la práctica egoísta y abusadora del pecado. Comenzaron las prohibiciones para ordenar lo que se había desordenado. Eso es la historia. Digo, obviamente todo esto es introductorio. Hay más que decir acerca de la historia, hay más que decir acerca del origen, pero para que no nos perdamos, esa es la idea general, ¿no? Recordemos que esto es una introducción. Entonces, el día de hoy vamos a ver el destino. Chaca, chacán, leche con pan. ¿Verdad? Ahí está. Bueno, y nuevamente Jesús se encuentra con los fariseos. Se encuentra en una nueva discusión. Y en esta discusión, cuando Jesús habla con ellos le presentan aquel pasaje de la Escritura donde se dice, ellos le presentan esto. Oye, a ver, estaba esta mujer, estaba este hombre, ¿no? Que tenía 7 hermanos, que era el mayor de esos 7 hermanos, y se casó. Entonces, después de casarse, se murió. Según la ley del levirato, siempre las personas, las personas viudas, escucho muy entrecortada la conversación. A ver, déjame ver. ¿Todos me escuchan? Aquí dicen que sí. Bueno, entonces ese es el tuyo de Julie. A ver, déjenme, nada más reviso dónde estoy conectado. A ver, ¿ahí me escuchan? Dice Lisette que sí se escucha, o sea que es tu internet, Julie. Revísalo. Ah, bueno, aquí Marisa también dice que sí se escucha entrecortado. Vamos a ver. A ver, ahí ya se escucha mejor. A ver, escríbame si se escucha ya bien. Nos dice Maribel que sí mejor, Lisette que sí mejor.
Escucho bien, dice Rosario. Siga hablando, padre, please. Bueno, ya está. Entonces ya arreglamos ese problema. Bueno, entonces les decía, bueno, Jesús entra en discusión con los fariseos y ellos le presentan estos casos, ¿no? De este muchacho que se casa y entonces, pues se murió. Como tenía 7 hermanos, según la ley del Levirato, que entre los judíos uno de los criterios más importantes es la descendencia, es la multiplicidad. Recordemos que entre los judíos, el que una mujer fuese estéril era una afrenta, era terrible, o sea, eso era malísimo, era como una maldición para la mujer. Entonces siempre se da mucha preponderancia a la cuestión de la descendencia. Recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo del desierto y el desierto, pues lo más importante es la vida. En un lugar de muerte como es el desierto, pues la vida es importantísima. Entonces, fíjense cómo es la cosa. Estaba la ley del Levirato en la que si un hombre moría sin dejar descendencia, entonces el familiar más cercano se tenía que casar con la viuda y la descendencia que resultara de esa unión iba a ser la descendencia del difunto. En otras palabras, no eran hijos de ese familiar, sino eran hijos del difunto. Bueno, entonces le presentan a Jesús este problema. Le dicen, mira, a ver, está este muchacho, tiene 7 hermanos, se casó y se murió. Entonces la mujer se casó con el segundo hermano y tampoco tuvo descendencia. Se murió el hermano y se casó con el siguiente hermano y tampoco tuvo descendencia. Total que pasó esta muchacha por los 7 hermanos y con ninguno tuvo hijos. Y eventualmente murió la mujer. Y aquí viene la pregunta. ¿De quién será mujer en la resurrección si todos la tuvieron por mujer? Y aquí podríamos decir, bueno, a ver, si el matrimonio y si el hombre y la mujer reflejan o describen o en ellos se puede traducir o se puede revelar el misterio invisible de Dios, si en ellos se revela el alma invisible, si en ellos se revela todo el misterio acerca de la creación y de todo lo existente, si en los cuerpos del hombre y la mujer se revela todo esto, ¿qué pasa cuando nosotros morimos que perdemos el cuerpo? ¿Será que nosotros dejamos de ser sexuados? Ya, porque dice, luego contesta Jesús. No, pues es que ni ellos buscarán mujer, ni ellas buscarán marido. Porque luego dice Jesús. Dice, dónde quedaría entonces nuestra sexualidad en la vida eterna? Oh, menudo problema. Porque si esto en la tierra se refleja el cielo, ¿y qué pasa si cuando lleguemos al cielo dejamos de ser hombre y mujer? ¿Dejamos de ser hombres o dejamos de ser mujeres? Porque luego dice Jesús, ustedes están en un error, porque ni ellas van a buscar marido, ni ellos van a buscar mujer, porque todos serán como ángeles en el cielo. Entonces, ¿qué pasó allí? Y acuérdense que se dice, ¿no? En el matrimonio dice, hasta que la muerte los separe. ¿Verdad? Recordemos aquella cosa, ¿no? Que llega la mujer y se muere el marido primero y llega la señora, también se murió y llega al cielo y le dice, gordo, qué buena onda que estamos los dos en el cielo, ahora vamos a compartir nuestra eternidad aquí. Y le contesta el Señor, ¿qué? Ay, no, ya dice hasta la muerte los separe, ya estuvo, ya, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ya el matrimonio en el cielo ya no, inclusive se dice, ¿no? Una persona que se casa por la iglesia, pero se le muere el marido o se le muere la mujer, dicen que ahí se rompe el vínculo, entonces ahora sí se puede volver a casar. Entonces, ¿qué pasa en el cielo? Allí ya están los ángeles, allí están las personas, vamos al cielo y ya serán como ángeles, dice Jesús. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, ¿por qué? O sea, ya con esto podremos decir, pues se cayó todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Entonces ya no sirve de nada si en el cielo, si esto refleja el cielo y en el cielo ya no va a haber porque somos ángeles, entonces,
¿Qué onda? ¿Reflejamos el cielo, reflejamos la vida de Dios, sí o no? Bueno, sí, pero pasa esta situación. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos una analogía? Los signos señalan el mundo de Dios, pero las analogías suelen quebrarse. ¿Por qué suelen quebrarse? Porque ciertamente, aunque nosotros podemos ver un amanecer y decir, ¡ay, qué bonito! ¡Qué maravilla! Dios está detrás de esto. Y la manera más parecida, porque digamos, esto sucede como los artistas. Ahí está, creo que ya se los explicaba la sesión pasada, el caso de Van Gogh y de Dalí, ¿verdad? De que, a ver, están de estos dos artistas, se los vuelvo a decir por si no se las dije, no me acuerdo si se las dije, pero se las vuelvo a decir, se las repito. Estaba Van Gogh y estaba Dalí. Y de repente a los dos les piden, mire, ustedes dos van a pintar un paisaje, el mismo paisaje. ¿Qué pasaría al final? ¿Serían las dos pinturas igualitas, aunque siendo el mismo paisaje, pero dos pintores diferentes? La verdad es que no. Y tú ves, ¿y por qué no? Porque son dos diferentes pintores y tienen dos enfoques diferentes. Tan diferentes que tú puedes ver. Si tú ves una foto de Van Gogh, ese pintor holandés, así güero, digo, pelirrojo, así, güero, con ojo azul, es un hombre de mucho colorido, una persona pelirroja, muy colorida. Y si tú te das cuenta, sus cuadros son así. Sus cuadros de Van Gogh son coloridos. Y Van Gogh, de hecho, él era esquizofrénico y él se cortó una oreja en su esquizofrenia. Pues han descubierto algunos estudiosos, algunos científicos psicológicos, que lo de Van Gogh, lo que hizo Van Gogh, digamos, su enfermedad, su esquizofrenia iba avanzando y llegó un momento en el que pues se volvió totalmente loco. Y eso se podía ver reflejado en sus pinturas. Conforme la enfermedad de Van Gogh iba avanzando, sus pinturas lo iban resintiendo, lo iban reflejando. Ahora bien, el caso de Dalí. Dalí, sus pinturas son una locura, es surrealista. Y si tú ves a Dalí, imagínate, acuérdense cómo es Dalí. Dalí tiene su bigotote así grandote, o sea, tú lo ves y el tipo en su físico es como si fuera uno de sus cuadros. Él es una persona surrealista en su apariencia. Y tú ves que verdaderamente Dalí estaba loco. De repente agarra y dice, ¿no? Que sus cuadros así muy locos y hay un video que lo muestra que es muy chistoso. Que agarra a Dalí y le dicen, maestro, le preguntan, para usted, ¿qué es la belleza? Y entonces en la entrevista él sale desnudo, acostado en una cama, y agarra, se tapa con una cobija, no, se destapa estaba tapado con una cobija, se destapa desnudo y dice, la belleza soy yo. Estaba loco, estaba insano. Y entonces se puede decir, aquí esta frase, ¿no? Todo se parece a su dueño. La obra de Dalí, la obra de Van Gogh se parece. Dios hizo el mundo. Pues podemos decir, todo se parece a su dueño. Dios en el mundo físico en el mundo visible, ha dejado la impronta del mundo invisible. Hay mucho, el mundo visible comunica mucho del mundo invisible. De hecho, lo que más comunica acerca del mundo invisible es el hombre y la mujer, los cuerpos desnudos del hombre y la mujer, porque finalmente reflejan la realidad divina, reflejan el corazón de Dios. Pero aún así, aunque digamos de los analogías más parecidas a Dios es el ser humano, el hombre y la mujer, pero tú no puedes decir tampoco que sea exactamente igual la obra de Dios a Dios mismo. Hay una distancia muy grande porque tú ves el mundo y el mundo es visible y Dios es invisible. El mundo es limitado y Dios es infinito. Entonces sí hay una semejanza, pero también hay una disparidad muy grande, hay una distancia entre Dios y su creación.
Tú no puedes decir que la creación sea Dios. La creación solamente lo representa. Hay mucho de él, pero al mismo tiempo la creación de Dios no alcanza a describir todo lo que es Dios. Entonces, por eso las analogías vienen a quebrarse. Es como una cosa que nos ayuda a irnos acercando un poquito a la idea. Pero obviamente nunca van a agotar, ninguna de las analogías van a agotar la idea acerca de lo divino, porque Dios es mucho más grande. Entonces aquí tienes, ¿no? Terminado nuestro paso por la tierra, ya no es necesario tener signos, porque hemos llegado a donde los signos nos señalaban. O sea, digamos, el cuerpo del hombre y la mujer lo único que hacen es señalarnos cómo es el cielo, señalarnos cómo es la comunión, señalarnos cómo es el amor, describirnos lo de vivencial y existencialmente. Pero al final, llegado el momento, fíjense, porque el diseño del hombre y la mujer lo que están enseñando es lo que pretende Dios hacer con nosotros, que lo vivimos en la Eucaristía. Lo que pretende a Dios con nosotros es desposarse con nosotros, es entrar en una relación de hombre-mujer con nosotros, es decir, en una unidad con nosotros. Entonces, esa unidad, digamos, mientras estamos en el mundo y estamos casados y vemos el mundo, pues estamos como encargados, ¿no? Como preparándonos. Esto es un ensayo nada más de lo que va a ser la verdadera vida. Y la verdadera vida está ahí. ¿Por qué el hombre y la mujer ya no van a buscar marido? Yo no voy a buscar mujer y la mujer no va a buscar marido. Pues porque ya llegamos a donde está el marido. Y nosotros somos la esposa. Entonces, ¿cuál será nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio va a ser con Dios. Porque finalmente nuestro matrimonio al fin y al cabo describe a Dios, describe esa relación con Dios. Y entonces fíjense que el Papa aquí toma, para poder entender esto de las analogías, volvemos a la tierra, pero ahora en esta perspectiva o en esta clave. Ya no simplemente el hombre y la mujer como hombre y mujer, sino que el Papa trata de poner nuestra atención a este detalle. El matrimonio no es simplemente dos personas que se unen y ya está, o que reflejan por el ser el hombre y la mujer a Dios, sino que sobre todo esto se logra en su plenitud cuando hablamos de la vocación matrimonial, el matrimonio como vocación. O sea, aquí el Papa trata de llamarnos la atención a la idea de la vocación, del llamado de Dios. Y no solamente habla del matrimonio, sino habla de también la otra vocación, el otro llamado de Dios, que es el celibato. Estas dos vocaciones están describiendo lo que pasa en el mundo de Dios. ¿Sí? Aunque terminan por quebrarse, pero en un sentido ya nos están diciendo algo sobre Dios. Primero, el Papa contempla la vocación del celibato. Y fíjense el ejercicio que se hace con la vocación del celibato, porque la vocación del celibato no es el cielo todavía, pero es un adelanto todavía más preciso o más perfecto del cielo, más perfecto que el matrimonio, porque dice, finalmente el matrimonio es la analogía. El celibato se ha saltado el símbolo para ser símbolo en la tierra de aquello que se encuentra en el cielo, es decir, los que somos célibes hemos entregado ya nuestra vida a Dios. Si nosotros vamos a entregar nuestra vida a Dios en el cielo, pues los religiosos ya lo hicimos, ya nos consagramos a Él completamente. No tenemos ninguna persona intermediaria, sino directamente ya nos hemos entregado a Dios. Y fíjense, esa parte de ya no solo recibir el signo de Dios, sino ser el signo de Dios se manifiesta en nuestro ministerio. Fíjense, no solamente lo recibimos, sino que lo otorgamos. Hacemos presente el reino de Cristo en el mundo. Digo, con nuestra entrega, con nuestro servicio, le estamos diciendo al pueblo de Dios, Dios, ahora sí que como la canción, Dios está aquí, tan cierto como ese cura que anda allí enseñándolo con el amor, ¿verdad? El amor presente de Dios, el amor físico de Dios. Cuando fíjense, decimos, a mí me dicen, pues, oiga, padre, caray,
Pero Jesús dice en el Evangelio, pero es que no hay más Padre que el que tiene uno en el cielo. Claro, es verdad, eso es cierto. Pero ¿cómo yo me entero que hay un Padre en el cielo? Pues que tiene que haber un Padre que lo represente, que represente a ese Padre del cielo, pero que lo represente de manera con el oclayo, así visible, que lo pueda yo, mira, echarle un ojo, Padre, aquí está usted. Y entonces cuando le echo el ojo, cuando el Padre me dice, oye, Dios te ama, oye, Dios te quiere, oye, Dios te quiere enseñar, oye, Dios te quiere guiar y te toma de la mano, pues, ¿qué sientes tú? Pues el calorcito así de Dios, está Dios aquí conmigo, está presente. Entonces esa es la vocación del celibato. Alguien que ha renunciado a sí mismo para entregarse a los demás. Pero ciertamente el matrimonio también tiene esas mismas características. O sea, nosotros, estos dos sacramentos no solo sirven para mostrar el misterio, sino para cumplirlo. Es decir, son proféticos. O sea, la profecía estamos hablando de parte de Dios y de alguna manera estamos mostrando la vanguardia de Dios en nuestro futuro. Bueno, pues más o menos eso es lo que pasa. El matrimonio como vocación también en ese sentido sirve así, porque no es simplemente un hombre y una mujer que se unen porque se gustan, sino ya hay una vocación de servicio entre ellos, pero también de servicio a la sociedad, de servicio a la iglesia. Ya ellos son representación de Dios que hace presente al reino en el matrimonio. El matrimonio refleja a Dios no solamente entre ellos, sino para los demás, porque esto es lo que construye la iglesia. Sin el matrimonio no habría sacerdotes, sin el matrimonio no hubiera vocaciones para nada. Entonces, el matrimonio construye la iglesia, que es el sacramento universal de salvación, que es el signo visible de Dios en el mundo. O sea, ahí sí está, porque como vocación ya hay un plus, son proféticos. Es lo que trata de decir el Papa. Y obviamente el matrimonio es una forma bien gráfica, es una expresión bien, perdón, aquí era bien dramática del misterio divino. ¿Por qué? Porque ya en la unión, la unión expresa de los esposos es ya más o menos una expresión de la unión sacramental con Dios. ¿Sí? Ya de alguna manera expresa la vida futura de unión con Dios en el cielo. Fíjense cómo opera el acto sexual en el matrimonio. Tan importante y tan sagrado que decía San Luis, no San Luis, San José Escrivá de Balaguer. Decía, lo que para el sacerdote es el altar, para el matrimonio es la cama. Es el altar sagrado donde te entregas a Dios. Es el encuentro, no nada más con tu esposo, no nada más con tu esposa. Es el encuentro sagrado con Dios. Los papas le llaman al acto sexual el uso del matrimonio. Y el instrumento por el cual se consuma el sacramento matrimonial es a través de la unión sexual. Es decir, tú vienes a la iglesia, se da el consentimiento, pero ahí se le llama el matrimonio rato, pero no se ha consumado. ¿Cuándo se consuma? En la noche de bodas. Terminada la noche de bodas, ahora sí están casados y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre y es para siempre. Digo, hasta la muerte, pues. Pero el acto matrimonial, el acto sexual es un acto sagrado, ¿verdad? Que refleja ya en la tierra, que se experimenta la unión con Dios. En el caso de nosotros, los sacerdotes, el expresa el corazón de entrega divina y el centro de la vida sexual, que es el amor. Fíjense cómo el matrimonio, estos dos sacramentos se complementan muy bien, porque cuando una persona se entrega en el acto sexual, hablamos de que no solamente tiene que ser el placer, es una parte, pero lo más importante del acto sexual es la entrega, es decir, la renuncia a mí mismo, el pensar en el otro, el que el otro piense en mí, en el que estemos unidos porque hemos renunciado a nuestro propio yo, a nuestro propio egoísmo, para entregarnos al otro. Imagínate, tú ve al sacerdote. Para poder hacer eso, un casado tiene que renunciar a sí mismo, tiene que controlarse, tiene que tener disciplina, tiene que dejar de pensar en sí mismo, dejar de ser egoísta. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote expresa vivencialmente esa renuncia, expresa vivencialmente esa entrega, expresa vivencialmente que, imagínate tú,
un casado, por eso es tan importante el celibato, porque el celibato es una prédica muy ruidosa del amor, muy pasional del amor, porque fíjate cómo un casado, a ver, hablando de celibato, todos debemos vivir el celibato en cierta medida, todos, porque aunque una persona esté casada, pues te casas con uno o con una, ya no puedes estar mirando a los demás. Entonces tú tienes que concentrarte y para ser fiel tienes que decirle no a ese señor otro que te gusta, a esa señora que pasa por ahí y está casada y está muy chula, ¿verdad? Entonces decir, no, espérate, ¿verdad? Dice, a ver, dice José Antonio, por eso en la iglesia se habla que al llegar al cielo llegamos a las bodas eternas, exactamente, son las bodas eternas, muy bien dicho, José. Bueno, y entonces tú ve que reflejamos nosotros cuando una persona casada ve si, digo, para el casado es difícil, la fidelidad es difícil decir, bueno, una y ya, o uno y ya no tengo que mirar a otros, porque finalmente uno siente, ¿no? Y aunque te gusta tu mujer, pues puede pasar otra señora y también te gusta. Pero tú dices, no, espérate, pero nada más yo ya me consagré a mi mujer, le tengo que ser fiel. Bueno, pues para ser fiel tienes que guardar cierto grado de celibato, pero imagínate, tú que tienes pareja y que puedes vivir tu vida sexual y puedes estar, tener relaciones con ella y toda la cosa, o tú, pues la señora puede tener relaciones con su esposo, ¿verdad? Pues vive esa parte. Y el sacerdote, y bueno, más o menos ahí es más fácil la fidelidad porque, bueno, pues le da a uno la parte física del acto sexual. En cambio, el célibe que no hace eso, pues no tiene esa parte, pero tienen la parte de decir, bueno, a ver, yo he decidido serle fiel a Dios, entregarme a Él y vivir esa vida de unión con Dios. Una vida que, unido a Dios, pues soy muy feliz. Pero aparte, en ese sentido, yo estoy enseñándole al matrimonio. Si yo soy fiel a mi celibato, yo le estoy enseñando una forma de egoísmo, de entrega, en la que le estoy diciendo, mira, es posible la fidelidad si a mí, que yo no tengo mujer físicamente, me es posible ser fiel, pues tú que sí la tienes, pues también te es posible. Entonces, sí se puede. El sacerdote enseña eso a la vida matrimonial, ¿sí? Ahora, en ese sentido, nosotros los sacerdotes no quiere decir que dejemos de vivir nuestra sexualidad, y porque sexualidad no simplemente es el acto sexual de ir y tener relaciones, sino la sexualidad es una forma de ser. Entonces, yo soy sexuado toda vez que yo actúo como sacerdote, actúo como hombre. Para ser sacerdote tengo que ser hombre. Y de hecho, el que la gente me diga padre, pues es una categoría sexual, porque no me van a decir, oiga, madre, ¿verdad? Me van a decir padre, me voy a comportar como un papá, como se comporta un hombre que es padre. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, ya allí el padre vive, nosotros los padres vivimos nuestra sexualidad, en nuestra paternidad, en nuestra entrega, porque finalmente lo que expresa la sexualidad es amor. Y a nosotros hemos prometido a Dios no tener relaciones sexuales, pero no quiere decir que con esto se nos haya prohibido amar, o amar a Dios y amar a todas las personas, de manera pura, de manera desinteresada. Fíjate qué pasional, qué fuerte puede ser el amor de un sacerdote, que el sacerdote ama sin esperar nada a cambio. Tal vez en la vida sexual hay ciertas compensaciones, la vida matrimonial, pero en la vida sacerdotal no hay compensaciones, todo es entrega, todo es donarse, todo es servir. Entonces, fíjate qué fuerte es esa donación. Y ya en ese sentido ya refleja, se parece muchísimo a lo que hace Dios. Dios da y da y da. Y tal vez Dios en ese sentido no recibe nada porque todo lo que tú le vayas a dar a Dios, Dios te lo dio primero. Entonces Dios es sumamente generoso, es absolutamente donado a nosotros. Bueno, pues eso es lo que hace el sacerdote y por eso es una vida de mucha entrega, de mucho amor, de mucha vida sexual, en ese sentido. Y como dice Rosario, el sacramento del matrimonio termina con la muerte. El sacerdocio es, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. O sea, yo voy a ser curita toda la eternidad. ¿Verdad? Bueno, obviamente todo esto, si uno lo ve ya como el destino, dices, wow, pues esto es un plan hermosísimo, preciosísimo, profundísimo. Es la comunión, la intimidad con Dios. Pues pensado así, ahora sí el Papa va al grano
en esta segunda parte de la teología del cuerpo y vuelve a ser la cita de dialogar con los interlocutores de su tiempo. Acuérdense, ahí estaban los obispos y él escribe, la ocasión de la teología del cuerpo es escribirle a los obispos y hacerles reflexionar y hacerles meditar de la importancia de que en su discernimiento no adulteren la belleza del plan de Dios, ¿verdad? Y por eso es que cuando el amor sexual se divorcia, el problema nuestro es que nosotros divorciamos lo espiritual de lo material. Todo el propósito de la teología del cuerpo es hacernos entender que no hay divorcio, no hay división entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo físico y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. Cuando el amor sexual se divorcia de estos dos fines, porque aparte el acto sexual tiene dos fines, el acto procreativo y el acto unitivo, el acto de amor. Cualquier práctica moral, o sea, si se dan cuenta, siempre que se habla de división, de inadecuación, el pecado original finalmente, lo que cuando veíamos acerca de la historia, el hombre en su etapa histórica, vemos que hay una ruptura, ¿verdad? Bueno, pues se supone que no haya rupturas, que nosotros pensemos en el ser humano como un todo integral. Entonces, si nosotros nada más le ponemos la parte, agarramos el acto sexual y decimos que lo único que queremos del acto sexual es el placer que nos provoca, pues entonces le estamos quitando su naturaleza, lo estamos rompiendo, lo estamos adulterando y nos estamos quedando con una parte muy ínfima. Por eso es que eso sucede cuando nosotros divorciamos los dos fines del matrimonio, el acto procreativo y el acto unitivo. Cualquier práctica inmoral, si nosotros hacemos esta separación, pues entonces la inmoralidad ya se puede practicar sin ningún problema. ¿Sí? O sea, podemos hacer nuestras relaciones como sea y con quien sea y a la hora que sea. La anticoncepción es impensable cuando se ha entendido el valor de la sexualidad y su conexión con la vida. Recordemos lo que decíamos al principio. Nosotros, la anticoncepción evita la vida y por lo tanto evita la existencia y por lo tanto evita el destino y evita que el universo fluya, evita que el ser humano nazca. ¿Sí? Y obviamente adultera el acto sexual, daña a la mujer, adultera el acto sexual porque finalmente lo reduce a mero placer, a mera objetivización. Entonces lo que nos tenemos que preguntar, si hemos descubierto toda la profundidad del acto sexual, todo lo que nos enseña, todo lo que a dónde señala, señala el destino, señala nuestra intimidad, nuestro ser sagrado, pues nos debemos preguntar si cualquier acto sexual, como sea, y de cuando sea, con quien sea, va a reflejar o encarna, si nuestra unión encarna el amor de Dios. ¿Será que el amor de Dios sea tan burdo, sea tan básico, tan salvaje? Yo creo que no. Si hemos dicho que la vida sexual puede señalar al cielo, es profética, habla del matrimonio, de la unión con Dios. Si nosotros la tergiversamos, la adulteramos, la rompemos, ¿qué va a pasar? Se supone que profetiza esa idea, pero entonces esa analogía se rompe, ya no como un logro, sino se rompe antes de señalar. Pues los esposos entonces se convierten, si eso era profético, se convierten en falsos profetas. Vean todo lo que se puede perder, todo lo que está en juego. Está terrible, está tremendo. Ahora, ya esto es mío, como para que nosotros vayamos entendiendo, porque también la teología del cuerpo nos sirve para entender el drama que estamos viviendo hoy. Y entonces, fíjense bien, en este sentido, en ese sentido, estamos en una nueva guerra y una batalla por la vida. Esta situación, esta adulteración, para nosotros significa vida o muerte. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el papel que juega la vida en nuestro tiempo, el papel que juega la cultura, el papel que juega la teología del cuerpo. Porque la vida
hoy se ha convertido en una pieza de ajedrez en el tablero del mundo. Y la idea es acabar con la familia, acabando con el verdadero significado del sexo y adulterándolo. Eso es lo que se trata de hacer. Destruir la identidad sexual es destruir a las personas. ¿Sí? Generar no solo desunión, sino guerra entre sexos. Entender o utilizar eso que podría ser comunión, que es el hombre y la mujer, en su diseño original, como opuestos, como enemigos. Promover la anticoncepción y el aborto. Y entonces aquí vamos a descubrir algo importante, que es el diálogo de la teología del cuerpo con nuestros interlocutores de hoy. Hoy vamos a dialogar y nuestro gran enemigo es, ya no interlocutor, sino enemigo, es la biopolítica. La biopolítica es como la versión satánica de la teología del cuerpo. Y esta versión satánica lo que busca es controlar los cuerpos. Si tú controlas los cuerpos, lo controlas todo. Es una pieza fundamental del tablero mundial. Es la reina. Entonces, fíjense el drama de nuestro tiempo y a lo que nos estamos enfrentando. Aquí voy a hacer, esto es como una tabla comparativa, y fíjense lo que compara esto. Dice, el control de los cuerpos y el control de la vida es el poder total. Si una persona controla los cuerpos, lo controla todo. Porque las personas somos el centro de la creación. Si controlas a las personas, controlas todo y las personas somos cuerpo. Y entonces la biopolítica busca hablar de libertad en un sentido falso, con el verdadero propósito de esclavizar. Es decir, te dicen, mira, tú eres libre, haz lo que quieras, nadie te puede poner restricciones que no te anden limitando. Cuando tú haces eso y tomas decisiones malas, pues obviamente vienen consecuencias pésimas, que lejos de liberarte, lejos de provocar algo bueno para ti, provocan esclavitud, provocan problemas que tú no querías y por lo tanto terminas siendo un esclavo. Entonces, esa es la concepción de la libertad, no pensando en las consecuencias, no pensando en la responsabilidad, para lograr esclavizar, encadenar a las personas. Desde el punto de vista que, fíjense qué fuerte, tal vez el comunismo nos ponían, que agarraban y querían, el gobierno controlaba y todo, y entonces nos ponían cadenas. Bueno, aquí, con la biopolítica, la cadena no te la pone el otro, la cadena te la pones tú solito, con el manejo inmaduro de tu libertad. La libertad, en realidad, aquí el verdadero significado, ¿verdad?, de la libertad es libertad por el significado. Es decir, el significado de tu cuerpo es que tú eres especial, tú eres importante y por lo tanto, si tú haces las cosas bien, eres libre. Porque entonces haciendo las cosas bien vas a tomar decisiones buenas que van a terminar siendo, sus consecuencias van a terminar siendo cosas buenas y por lo tanto va a suceder lo que tú quieres que suceda y por lo tanto eres libre. La idea del cuerpo de la biopolítica es esta. Estás tú atrapado en un cuerpo, ¿sí? Como dicen, no, pues yo estoy atrapado en el cuerpo equivocado. Soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Semejante estupidez. Que finalmente, ¿qué es lo que buscan? Que si tú estás enajenado de tu cuerpo, entonces ya no tienes control sobre ti mismo y por lo tanto puedes ser controlado. Si tú no habitas tu cuerpo, entonces alguien más lo va a controlar y por lo tanto te van a controlar a ti. Entonces, ser un cuerpo, nosotros no tenemos cuerpo, ni estamos atrapados en un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo que expresa, y el ser de nuestro cuerpo no es poca cosa. El cuerpo expresa un misterio que sobrepasa este mundo, que somos tú y yo. Y por lo tanto, cuando tú habitas tu cuerpo, cuando tú eres tu cuerpo, entonces expresas este misterio y por lo tanto no puede ser controlado. Eres libre. La biopolítica dice la diversidad e igualdad entendidos como agentes de división. Es decir, el hombre y la mujer son diferentes y por lo tanto
aquí la mujer es oprimida por el hombre, o el hombre es oprimido por la mujer. Entonces se van peleando. Entonces vamos a buscar la igualdad. Y la igualdad, finalmente, la idea de igualdad es una idea que lo único que provoca es peleas, conflictos. Cuando tú estás generando división, pasa como cuando los ingleses, dicen los grandes ingenieros sociales. De hecho, esto viene de los ingleses. Hay un dicho en Swahili, que es un dialecto africano, porque ya saben que los ingleses en su idea imperialista fueron y ocuparon África, igual los franceses, pero decían los africanos en Swahili, dice un dicho: si tú pasas por un lugar y ves una pecera donde dos peces están peleando, es que por ahí pasó un inglés. La idea de la revolución, sí, porque imagínate, la idea del dominio es esta. Yo no me voy a pelear ni voy a agarrar tanques, ni voy a agarrar almas aquí para poder dominar a otro. No, lo que voy a hacer es sembrar enemistades entre ellos. Mientras ellos se hacen pedazos, se hacen añicos, que se maten entre ellos. Y cuando se hayan matado, yo me quedo con lo que queda. Entonces la idea es generar enemigos, generar división, oponer al hombre y la mujer, oponer a los negros contra los blancos, oponer a los ricos contra los pobres, oponer, generar revolución, generar guerra, generar que se peleen, porque eso debilita a los estados, debilita a las personas y pueden ser controlados, las empobrece, las hace esclavas. Entonces, ¿qué dice la teología del cuerpo? La diferencia física no es razón de división, es expresión de unidad. Y ya unidos, no hace falta la igualdad, al contrario, la igualdad beneficia, expresa la unidad, expresa la unión. Entonces, fíjense, mientras la biopolítica busca división para controlar, la teología del cuerpo busca unidad, unirnos entre nosotros. La verdad de nuestros cuerpos nos hace libres porque nos hace personas. Fíjate qué diferencia con esto que está arriba. El control de los cuerpos y control de la vida es el poder total. La verdad de nuestros cuerpos nos hace libres porque nos hace personas. Esa es teología del cuerpo. Así que, muchachos, estamos en la batalla de los tiempos. La batalla más difícil que ha peleado el ser humano. Decían algunos santos que la última batalla, el último vómito de la serpiente sería contra la familia, contra la vida. Pero aquí el campo de batalla, fíjense, por nuestros cuerpos nos están poniendo a pelear entre nosotros y generando divisiones. El campo de batalla ya no es este campo así como de tanques y todo. El campo de batalla son nuestros cuerpos. El resultado es el odio, la división, la revolución y la esclavitud al final. Cuando nuestros cuerpos deberían ser fuente de nuestra unión, de nuestra liberación, de nuestra plenitud, de sumar y no restar. El resultado, si nosotros nos unimos, es el amor. El resultado de esto es, el resultado de que nos pongan a pelear es el odio, la división, la revolución, la esclavitud y finalmente, aquí me faltó poner, la muerte. En cambio, el resultado de cuando nuestros cuerpos deberían ser fuente de unión, entonces el resultado es el amor, la unión, la verdad y la libertad y la vida. Así que, muchachos, aquí la importancia de la teología del cuerpo para nuestro tiempo. En resumen, lo que hemos dicho el día de hoy. La sexualidad de hombre y mujer expresan el misterio divino y humano del plan de Dios en su principio, en su batalla y en su victoria final, por su soledad, diferencia, su unidad y su diseño. Vivir la unidad de los dones de la sexualidad expresan su verdad de vida y comunión. La bondad de la sexualidad no debe ser despreciada ni tergiversada con preceptos inútiles ni con vulgaridades indignas. La teología del cuerpo y su enseñanza sobre la sexualidad y la familia es el arma perfecta para vencer la cultura de la muerte y la biopolítica.
Pues eso es, muchachos. Asiste el abarrote, chamacos. Asiste el abarrote. Entonces, esa es nuestra batalla de hoy. Y nuestra herramienta utilísima, la teología del cuerpo. Bueno, pues ha llegado el momento de las preguntas. Pregunten. Dice, padre, ¿podría poner otra vez esta última imagen? ¿El resumen? Sí, por supuesto. Ahí te va. Ahí está. Dice, súper importante y necesaria la clase para saber combatir este ataque a la familia y a la iglesia. Es correcto, Lizzy Baena. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? El foro es de ustedes. Bueno, si no hay preguntas, entonces abro micrófonos para cualquier comentario. Si van a comentar, levanten la mano y abran su micrófono. ¿Qué significan las bodas del Cordero? Pues precisamente esto que he escrito. Cuando hablamos de ver al futuro, las bodas del Cordero describen cómo Dios se desposa con nosotros en la unidad sobrenatural. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la unidad con Dios, no podemos pensar en categorías así como sexuales como la nuestra, ¿no? Es algo superior, pero más o menos nuestra sexualidad señala un poquito la analogía de lo que va a suceder, nuestra unidad íntima con Dios. Eso es las bodas del Cordero. Para el destino de los casados vueltos a casar, nos explica, por favor. Bueno, desafortunadamente la idea de casados vueltos a casar es una idea falsa. Los vueltos a casar, o que en realidad no están casados, en realidad no son casados ni son vueltos a casar, son gente que vive en adulterio. Y esa gente debe regularizar su situación lo más pronto posible. Lo mejor es regularizarla. No estoy diciendo que se vaya a condenar, pero sí está en una situación muy, muy peligrosa. Padre, las personas que ya perdieron su verdadera identidad sexual, ¿qué hacer? Bueno, la identidad sexual nunca la pierdes porque tienes cuerpo. Mientras tengas cuerpo y tu cuerpo siempre expresará, digo, hay los transvestis o los que se dicen transexuales que se mutilan o se ponen pelucas o se ponen hormonas o lo que tú quieras, pero sus genes son de su sexo y el sexo no se quita. No hay forma de cambiar tu sexo. Entonces, tú debes ir recuperando ayuda. Esa gente necesita ayuda para recuperar su identidad sexual de acuerdo a su propia naturaleza, a sus genes. Padre, un comentario. Nada más, permítame, dice, ¿cuál es la relación que existe entre el pecado y nuestra dignidad? Pues que nosotros somos indignos del pecado, o el pecado es indigno de nosotros. Nosotros no, más bien nosotros somos indignos del pecado. O sea, el pecado no nos quita la dignidad, pero precisamente por no quitarnos la dignidad, por eso es pecado. Porque como es algo malo y es impropio del ser humano, no es un comportamiento propio de un ser humano, entonces el que se comporta así se está comportando indignamente, pero no quiere decir que pierda su dignidad. Entonces, padre, la unión libre, entonces es adulterio, sí es adulterio, correcto. Toda vez, fíjense, hay que entender también el concepto del adulterio. El adulterio es un engaño, es engañar a una persona a la que tú le prometiste fidelidad, es una infidelidad. Bueno, toda vez que de alguna manera simbólica también, todo pecado es un adulterio, porque tú estás traicionando a Dios, que podemos decir es tu esposo. Pues una persona que vive en amaciato, que vive en unión libre, pues está traicionando a Dios. Está traicionando a la persona que dice amar, porque la ha traído al pecado. Padre, las personas que obtienen la anulación del matrimonio, ¿se pueden volver a casar por la iglesia? De hecho, tu pregunta está mal formulada, porque una persona que obtiene la anulación, a ver, entendamos el concepto de anulación. Hay una situación importante que tenemos que tener en cuenta.
el matrimonio no se rompe, el divorcio no existe. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Tú un vínculo matrimonial no lo puedes romper, ¿sí? Aunque ya no se caigan bien y se vaya uno por su lado y se vaya otro por el otro, no quiere decir que se van a poder separar matrimonialmente. Si no se caen bien y el otro se busca a otra señora, está cometiendo adulterio. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es la nulidad matrimonial? Todos los que se van a casar tienen que tener todas las condiciones y tienen que guardar todos los requisitos para poder casarse. Imagínate, si por ejemplo yo me voy a casar, supongamos que yo tengo una enfermedad y no te lo dije, y si tú hubieras sabido acerca de esa enfermedad, tú no te casas conmigo. Si yo hice eso y nos casamos y después de casados tú descubres esa enfermedad y dices tú, pues es que esta enfermedad yo no contaba con ella, eso se llama dolo. O sea, yo te mentí para que tú te casaras conmigo. Y por lo tanto, allí hubo una irregularidad en el momento que nos estábamos casando. Yo te puedo engañar a ti, puedo engañar al cura y lo que tú quieras. A Dios no lo puedo engañar. Entonces Dios ve eso, vio esa inadecuación en el momento que se está llevando una ceremonia de matrimonio y Dios no no provoca el matrimonio. Dios no une. Y por lo tanto ahí tú no estás rompiendo un vínculo, sino estás declarando que allí no hubo vínculo alguno. Hay un libro que se llama Matrimonios que nunca existieron y se habla de eso. Entonces, ¿qué es una nulidad? Se hace una investigación, se hace un juicio en el cual la iglesia determina, aquí hubo condiciones en el momento que estaban casando que evitaron que hubiera matrimonio. Entonces, por eso está mal formulada tu pregunta, porque no es que se pueda volver a casar, es que recién por primera vez te estás casando, porque nunca lo estuviste. ¿Se entiende? Dice, entonces cualquier relación sexual del matrimonio es adulterio también, sí, exactamente. Eso es un adulterio llamado, clasificado como fornicación. En el rezo del gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en un principio, también está referido al principio del cual nos habla Juan Pablo II, claro, por supuesto. Pero ojo, que ahí eso lo redactaste mal. Esa oración es cuando era, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Porque no es que hubo un principio y luego otro, no. Solamente hay un principio. Entonces, cuando era en él, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y sí, es correcto. Porque finalmente, como hemos hablado, Adán y Eva, en su ser trino y en su experiencia trina, sobre el sentido de soledad, sentido de comunión y sentido de nupcial del cuerpo, glorificaban a Dios de una manera plena. Ahora, padre, si dos personas viven en pareja como siendo homosexuales, ¿se puede ofrecer misas y orar por ellas? Sí, por supuesto. De hecho, cuando más necesitan oración, porque las personas con orientación homosexual es muy difícil que ellos puedan vivir castamente su orientación. El camino de un homosexual es el celibato, ¿sí? El celibato. O, en dado caso, yo también aconsejo, si tú, por ejemplo, puedes tener una vida matrimonial aún teniendo inclinación homosexual y puedes amar a la persona, pues es santo y bueno. Y estás viendo la castidad porque, a ver, si yo soy hombre, me gustan, supongamos, que no es el caso. Si yo soy hombre, me gustan los hombres, pero me caso con una mujer, no por tapar las apariencias, ella sabe que yo tengo esas inclinaciones, pero sin embargo yo quiero estar contigo y te amo como persona. Hay que entender una cosa, el amor no se limita a la preferencia sexual, no se limita a las inclinaciones sexuales. El amor es un acto personal. Yo puedo amar a la persona perfectamente, puedo formar una familia sin ningún problema. Y en ese sentido yo puedo vivir la virtud de decir, bueno, esta parte yo me controlo, vivo la castidad. ¿Sí? Y obviamente es difícil, para un homosexual no es nada fácil, es muy difícil. Entonces, sí, efectivamente, hay que orar mucho por ellos, mucho, pero muchísimo. No es nada fácil.
¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pueden abrir sus micrófonos, ¿eh? Pero levanten la mano para que no se deje aquí un macabro. Aquí, pregunta Julia. Padre. Sí, padre, desde que hace unos años que se empezó a hablar sobre la castidad, que dejaban, ahora sí, después del Concilio Vaticano II, que las madres, las religiosas, empezaron a salir de sus conventos, igual los padres, se empezó, yo siento que se empezó este problema del celibato, la castidad, no controles su forma de expresión a los niños. No, te voy a decir que ese no fue el problema. Bueno, exacto. Sí, Porque, a yo... ver, Ajá. digo, a ver, toda la vida ha habido monjas que no son de claustro y ha habido sacerdotes que no son de claustro. Ese no fue el problema. Sí, pero yo pienso que tenemos una cultura con los niños, con los pequeños, de no controlar tu organismo, no los limites, deja que ellos se expresen. Y entonces ahí es donde ellos no empiezan a controlar su cuerpo. A mí me está sonando mucho esto del control de nuestro cuerpo. Sí, es muy importante porque, a ver, el que tú te expreses, ok, te quieres expresar, perfecto, exprésate tú, no dejes que tus pasiones se expresen por ti. Exprésate tú. Y solamente tú te puedes expresar cuando eres libre. Y te puedes expresar libremente cuando te controlas. Control es igual a libertad. Exacto. ¿Sí? Bueno, aquí dice Julie, una persona que se operó para cambiar de sexo en la resurrección de la carne, ¿vuelve a tener su cuerpo original? Sí. De hecho, a ver, pensemos, cuando te mueres, ¿qué te pasa? Pues no nada más pierdes el miembro, pierdes todo lo demás. Acabas en el estómago de los gusanitos. O si te creman, acabas como hecho polvo. Si Dios te creó de la nada, obviamente todo lo que te falte. Acuérdate de lo que dicen los macabeos, digo, pensando también de manera positiva. ¿Qué pasa con los mártires? Los mártires les cortan los brazos, les cortan las piernas. Y fíjate lo que pasó con los macabeos. A ellos les cortaron los brazos, les cortaron la lengua, pero le decían al tirano, estos miembros que ahora me son cercenados, los entrego por ser fiel a Dios, esperando recuperarlos en la resurrección. Obviamente, recuperas todo tu ser. Sí. Padre, ¿y qué quiere decir los desterrados hijos de Eva? Ah, ok, pues es que nosotros en ese sentido estamos desterrados. Se supone que nuestro suelo vital sea, acuérdate que a Adán y Eva los expulsaron del paraíso, de al lado de Dios, nuestro suelo vital es con Dios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté bien o generé más dudas. A ver, Mari Carmen, ¿quiere hablar? Ah, no. Nada más levantó la mano ahí con su gente. Padre, yo Dime. tengo una duda respecto a lo que comenté de Dalí, Ajá. cuando hizo esa, que es bastante excéntrico este hombre, y el ejemplo que pone de cuando le pregunta, y que, no, bueno, pues la belleza soy yo. Yo me quedé cuestionándome que, por ejemplo, Dios todo lo hace perfecto, pero entonces no todo es bello. O sea, toda la creación que hace de las personas, aunque a lo mejor alguien nació sin un ojo, a lo mejor alguien tiene alguna cuestión diferente a lo que regularmente consideramos que es lo normal, y por eso no es bello. O sea, no estoy justificando lo que dijo Dalí, porque digo, es una persona que por supuesto No, estaba claro, no. actuando, pero yo esa cuestión me no, cómo es el término belleza, me llamó la Oye, atención eso. Yoli, si pudieras escribir porque parece que tu internet no está muy bien y se te recorta lo que estás diciendo. Ok, Más o menos sí, sí te ok. entiendo qué onda, ¿no? A ver, no sé si te entendí. Voy a tratar de Uh-huh. contestar. Si no, si queda algo pendiente, me lo escribes. A ver,
Según lo que te entendí es, Ok. con esto que dije de Dalí, bueno, que fue la excusa, pero abre esta duda tuya de que si todas las personas, por mucho que si le falta un ojo, que si es muy narizona, que si es muy, que tiene las cejas así como la Frida, que la tenía así, cejonón, Juntas. juntas, ¿no? Que si eso es feo. Es que en realidad hay que entender una cosa acerca del mundo físico. El mundo físico hoy también, y eso es algo que también nosotros tenemos que ir superando, es que hay mucha cuestión de estereotipos. Se habla de la belleza no necesariamente como algo que sea metafísico, como algo que supere la idea de la opinión o de la idea de lo relativo, sino se habla de la belleza según un estereotipo comercial. Entonces, en realidad la belleza, según lo describe Santo Tomás de Aquino, es uno de los trascendentales. Todos los seres vivos, todo lo existente es bello por su naturaleza existente. Pero obviamente eso trasciende la idea de belleza que uno se pueda crear. Aunque sí hay cierta, podemos decir, sí hay cierto subjetivismo en el asunto, porque bueno, a ver, yo puedo decir, hay personas que me gustan más que otras, ¿no? O sea, sí hay esa parte del gusto, ¿no? O sea, considero que esta persona pues no me gusta, pero esta persona sí. Ese es subjetivo, ¿no? Digamos que ahora sí que ahí siempre hay un roto para un descosido. Pero ciertamente la Sí. idea de belleza como tal, pues es una idea que pertenece a todos los seres, a todos los seres creados, porque finalmente reflejan la belleza trascendental que existe en Dios. Dios es bello por naturaleza. O sea, Dios, bueno, no por naturaleza, más bien Dios es la belleza como tal. Y en todos los seres está Dios. Hay un reflejo de Dios. Y por lo tanto hay un reflejo de su belleza. Ok. ¿Entiende? Gracias. No sé si contesté bien o quedó algo pendiente. Sí. ¿Ok? Que si voy a subir esta plática a mi canal, sí, al de Serendipity, sí. Sí, todos lo estoy subiendo para que estén disponibles. De hecho, es la idea, completar todo el curso ahí en el canal. ¿Sí? Muy bien, muchachos, pues creo que hemos terminado, hemos cubierto esta tercera sesión introductoria con éxito. Ya creo que ya la primera sesión ya la tenemos. Así que ya ahora sí seguiremos ya todos los sábados a las 10, en punto de las 10, iremos completando todo el curso. ¿Sale? Pues ahora sí ya queda esto grabado, lo vamos a subir al canal y ya lo van a tener ahí disponible. Aquí se pregunta José, ¿se puede hacer analogía del cuerpo físico con el cuerpo de la iglesia? Por supuesto, absolutamente, por supuesto. De hecho, tú date cuenta que, fíjate la analogía, José, la analogía más grande acerca de la iglesia es que, es lo que decía San Agustín, la iglesia es el Cristo total, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero, y dice el Concilio Vaticano II, la iglesia es el sacramento universal de salvación, es decir, es la forma visible de Cristo en la tierra y en la forma visible y corporal. Ahora, Cristo tomó un cuerpo, o sea, Él es cuerpo también. Entonces, como se dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, el Cristo total de San Agustín. Entonces, absolutamente, de hecho, ahí la teología del cuerpo está bien, bien relacionada, ¿no? Muy, muy relacionada, porque la salvación no es así como que nos va a llegar la salvación por ósmosis, una cosa así espiritual y abstracta, ¿no? La salvación, mira, tiene el cuerpo y lo puedes ver. ¿Sale? Muy bien, chicos. Nos vemos el sábado, ¿verdad? Pero nada más para terminar, para que vean ustedes cuán importantes, cuán dignos, cuán especiales somos cada ser humano. Especialísimos. Un tesoro hermosísimo. Somos una perla preciosísima. Gracias. Reflejamos a Dios, nada más y nada menos. Bellísimo. Gracias, Padre.
Muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias.